Bueno, bajo la esfera del Estado Libre Asociado se emprenden entonces una serie de programas y proyectos dirigidos al desarrollo económico de Puerto Rico, un proyecto que fuera de beneficio mutuo para ambas partes. En ese sentido, Puerto Rico comienza a crecer económicamente, vienen empresas norteamericanas, se establecen en Puerto Rico bajo el acuerdo de que pueden repatriar sin impuestos las ganancias que generen acá y una serie de concesiones que permitieron que entre el año 52 y finales de los 60 Puerto Rico creciera económicamente, eliminara buena parte de su pobreza, expandiera la educación básica y universitaria a mucha gente que no habían estado incluidos antes. Digamos que tuvo un periodo de éxito relativamente rápido en comparación con los que son los procesos de transformación en otras partes del mundo. Entre el 52 y el 1970, 68, podríamos hacer el quiebre del 68, pasaron cosas que la mayor parte de la población valoraba como positivas. Pero las contradicciones de ese modelo estaban ahí y hacia el final de los 60 comienzan a emerger. Y las primeras contradicciones que emergen es con el tema del acceso a la tierra y la propiedad. Entonces, ya para el 68 era claro que el mercado de trabajo de Puerto Rico no había podido generar la cantidad de puestos de trabajo necesarios para que la gente pudiera ganar un salario y comprar una vivienda, y el tema de la vivienda llega a ser crítico. Empieza a ser crítico también el tema de salud, empiezan a dispararse las tasas de pobreza, y por primera vez en los años que llevaba el Partido Popular dominando la política del país, la población vota en contra del Partido Popular y elige un gobierno anexionista. El Partido Nuevo Progresista gana las elecciones del 68. Y ahí comienza otra historia del país, una historia que va dirigida a asegurar el crecimiento del sentimiento anexionista en Puerto Rico, mientras el Partido Popular progresivamente va perdiendo su corazón. El Partido Popular no logra a partir del 68 incorporar a sus filas a los jóvenes en la misma proporción que lo logra hacer el partido anexionista. Entonces, el Partido Popular, por la dinámica poblacional y por esa incapacidad de ir incorporando a los jóvenes, se va haciendo un partido viejo. Y un partido viejo que no se renueva es un partido que se muere porque va menguando su base electoral. En paralelo, el Partido Nuevo Progresista es un partido que va creciendo y que además hace otra cosa, logra otra cosa que ha marcado la historia de Puerto Rico desde ahí en adelante. Logra sembrar el mensaje de que Puerto Rico no es viable sin las ayudas del gobierno de los Estados Unidos. El primer gobernador del Partido Nuevo Progresista, don Luis Ferré, una persona de los más acaudalados del país, un ingeniero visionario, se dio cuenta de que el mensaje que había que llevar para acercar la posibilidad de que Puerto Rico se incorporara plenamente a los Estados Unidos es que sin ustedes no podemos. Y la función del gobierno pasa a ser buscar fondos en los Estados Unidos para complementar los recursos que se consiguen levantar en Puerto Rico. Entonces, en ese sentido, la apuesta no es tanto a levantar la economía de Puerto Rico para que genere recursos y nosotros podamos atender la pobreza, la desnutrición y los problemas que todavía quedaban. Ese no es el desafío, no pasa por ahí, sino que el desafío es cómo me monto en el avión, voy a Washington y reclamo que nosotros estamos siendo considerados ciudadanos de segunda clase porque no nos dan las mismas ayudas que les dan a los estados.
Y por eso a partir de la década del 70 es la década donde empieza a crecer esa transferencia de recursos de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Y en ese crecimiento de las transferencias pasaron cosas muy buenas que efectivamente lograron sacar de la pobreza a mucha gente, dotar de infraestructura, de construcción, de avenidas, de expresos, de lo que quiera, pero cosas muy terribles. ¿Cuál fue el problema mayor de eso? Hay un problema en la ética, hay un problema en la percepción de uno mismo, la autoestima de los puertorriqueños se desvanece ante el mensaje de que nosotros no podemos sin ellos, ¿no? Pero hay otros mensajes también implícitos. Empieza a aparecer la plata dulce, la plata fácil. Empiezan a inundarse de dinero los programas de educación, de vivienda, de tribunales. Todos los programas del país empiezan a recibir dinero fácil que lleva a la tentación de la corrupción, porque no hay cómo administrar bien ese dinero cuando te llega todo de momento, cuando te saturan de dinero y empieza la tentación de la corrupción, de desviar recursos que iban para los programas para bien propio. Y centenares, yo creo que ya ha habido cerca de 1 millar de personas que han ido presos por la corrupción con el mal uso de los fondos federales. El hecho es que en la década del 70 llegamos a que un 65% de la población del país llegó a estar subsidiada por transferencias a las familias y a los individuos directas del gobierno de los Estados Unidos. Y eso tuvo sobre el proceso político puertorriqueño unas consecuencias terribles. Si en México el gobierno de los Estados Unidos mensualmente le manda un chequecito, o en Argentina, o en Perú, o en Ecuador, les manda un chequecito directo a la familia o al individuo, a 63% de la población, compran las conciencias, las lealtades, las fidelidades de esa población. No te quepa duda que eso pasa en cualquier lugar donde se hace así de masivamente. Yo sostengo que las llamadas transferencias de fondos federales a Puerto Rico fueron una nueva estrategia de dominación, una de las nuevas estrategias de dominación que Estados Unidos ensayó cuando ya la presencia militar resultaba demasiado irritante, ¿verdad? La presencia de tropas en Puerto Rico ya venía siendo muy cuestionada por la población. Los ejercicios militares que se hacían en las islas de Vieques y Culebra, por los cuales Estados Unidos ganaba mucha plata con la OTAN, porque los países tenían que pagarle a Estados Unidos, que era quien tenía el dominio del negocio, le pagaban a los militares estadounidenses por ir a practicar a Vieques o Culebra. Y venían 12, 15, 20 países todos los años a hacer ejercicio en nuestras propiedades y Puerto Rico no veía un centavo de eso. Ese centavo lo cobraba el gobierno de los Estados Unidos. Y ya eso era muy irritante para la población puertorriqueña y había que cambiar el esquema. Y el esquema que dio resultados extraordinarios ha sido el esquema de las transferencias federales. Pero también Estados Unidos empezó en contradicciones porque tuvo una crisis fiscal y porque se vio en la necesidad de reducir presupuestos. Así que de ese 65% que llegaron a ser las transferencias federales para las familias pobres en Puerto Rico, se ha bajado significativamente a menos del 50%. Hoy esas transferencias no dan para que una familia pueda vivir adecuadamente. Pero todavía queda el mito de que sin ellos no podemos. Y como hay una crisis económica tan fuerte en Puerto Rico, hay un pánico, un miedo extraordinario de perder esas ayudas, porque realmente toda la gente tendría que irse
a los Estados Unidos, toda la gente que recibe ayuda, si el país no es viable. Entonces es una situación realmente compleja.